Mi familia quiere que la hija de la infidelidad de mi padre viva conmigo, pero me negué y están viviendo en el caos. Mi familia anda presionándome para que la hija que mi papá tuvo fuera del matrimonio venga a vivir conmigo, pero yo me negué en seco. Y desde entonces todo está patas arriba. Cuando tenía 14 años, mi vida se vino abajo de golpe. Descubrí que mi papá llevaba una doble vida, justo debajo de nuestras narices. Resulta que había tenido una hija con una de sus empleadas, a espaldas de mi mamá. Cuando la verdad salió a la luz, la niña apenas tenía 1 año. Imagínate lo que fue eso, de ser una familia común y corriente, pasamos de pronto a tener una media hermana de la que jamás se había dicho una sola palabra. Mi hermano, que me lleva 2 años, quedó tan destrozado que no cruzó palabra con mi papá durante todo 1 año. Yo apenas podía mirarlo sin sentir una punzada en el estómago. Nunca supe si mi mamá sospechaba algo desde antes o si simplemente prefirió hacerse la ciega por miedo a perderlo. Tal vez porque él era quien mantenía económicamente la casa, o quizá por puro apego. Lo cierto es que la vi aferrarse a él en terapia, consejería y en discusiones interminables. Y contra todo pronóstico, se quedaron juntos. Uno pensaría que después de semejante bomba, mi papá se alejaría para siempre de la otra mujer, pero no. Terminó la relación romántica, aunque la mantuvo en su vida como amiga. Y lo peor, mi mamá y ella parecían haberse metido en una dinámica extraña, como de esposas hermanas. Algo totalmente surrealista. Así que cada cumpleaños, Navidad o Pascua, esa mujer aparecía. La misma mujer que sabía perfectamente que mi papá estaba casado y que, aún así, decidió ayudarlo a destrozar nuestra familia. Y claro, junto con ella siempre estaba Lily, la niña que en teoría era mi hermana. A mí se me pedía que la aceptara como parte de la familia, pero nunca pude hacerlo. Mi hermano tardó años en dar ese paso. Incluso dejó de ir a las reuniones familiares por un tiempo. Pero cuando Lily cumplió 4, cambió por completo, decidió ser su hermano y convertirse en su protector. Eso sí, sigue sin hablarle ni a mi papá ni a la madre de Lily. Puede sonar rencoroso, pero jamás vi a la mamá de Lily como algo distinto a una rompehogares. Y Lily, bueno, ella era un recordatorio viviente de cómo todo se había derrumbado. Sé, con la cabeza fría, que mi papá tuvo la misma culpa, pero yo era una adolescente herida, y me resultaba más fácil dirigir la rabia hacia ellas. Dejé claro desde el principio que Lily nunca sería mi hermana, y esa decisión marcó años de tensión. Desde entonces, ninguna reunión familiar volvió a sentirse bien. Ahora, lo que importa es lo reciente. Lily decidió cambiarse de escuela. No sé exactamente qué pasó en la anterior, pero para serte honesto, no me interesa su drama adolescente. Aquí las secundarias suelen ser especializadas, arte, repostería, peluquería, lo que sea. Ella estaba en una escuela académica donde no daba la talla, así que se salió y buscó algo más artístico. No es un prodigio, pero tiene algo de talento, lo suficiente para que la aceptaran en un buen programa. El detalle es que esa escuela queda muy cerca de donde yo vivo, mientras que Lily y su mamá siguen residiendo a 1 hora de distancia. Así que, en una de esas cenas familiares incómodas, sí, con ellas presentes como siempre, salió el tema de dónde viviría Lily durante el ciclo escolar. Se notaba que me estaban empujando a ofrecerme, y como no lo hice, lo soltaron sin rodeos. Querían que Lily viviera conmigo de lunes a viernes, y pasara las vacaciones con su madre. Y para colmo, lo pintaron como si fuera un favor para mí. Según ellos, mi carrera de ilustradora, que hasta ayer consideraban un fracaso, era ahora el ambiente ideal para Lily. Yo les dije no con todas sus letras, y estas son mis razones. Hay dormitorios decentes cerca del campus. No son un hotel de lujo, pero sirven perfectamente para una estudiante. Yo nunca tuve ni tengo una relación con Lily, y no voy a fingirla. Mi hermano vive relativamente cerca y él sí tiene una buena relación con ella. Además, hubo una vez en que pedí ayuda a la madre de Lily en un momento muy duro, y ella se rió en mi cara, diciéndome que no éramos familia. Y ahora, de pronto, resulta que sí lo somos. Mi departamento es pequeño. Tengo una habitación extra, pero está alquilada a mi mejor amiga. No voy a echarla a la calle porque ellos quieran. Ni siquiera lo pidieron con respeto, lo exigieron. Y cuando dudé un segundo, se me vinieron encima como buitres, que Lily sufre ansiedad, que el dormitorio sería demasiado duro, que yo soy su única hermana verdadera, que Dios quiere que seamos familia. Lo gracioso es que soy atea. Mi hermano tampoco podía recibirla porque su novia está embarazada y no quiere extraños en la casa. Entonces, la presión cayó toda sobre mí. Que desalojara a mi amiga, que pusiera la sangre antes que cualquier otra cosa. El descaro me dejó helado.
Creo que esperaban que resistiera un poco y luego cediera, pero cuando empezaron a gritarme, se acabó el teatro. Les dije simplemente no. Lily salió llorando y el ambiente se congeló. Me echaron, y mientras me iba escuché a alguien murmurar que yo debía volver al kinder porque no estaba actuando como adulta. Más tarde, la madre de Lily me escribió, y la dejé en visto. Mi papá trató de llamarme, pero no respondí. No pienso dejarme manipular con gritos ni con culpa. Sé que Lily no tiene la culpa de haber nacido en medio de este desastre, pero eso no la convierte en mi familia, y mucho menos en alguien a quien deba abrirle las puertas de mi casa. Y justo cuando pensé que ya estaba todo dicho, la cosa empeoró. Llegué a casa y me encontré a Lily llorando en mi sofá, con la cara enterrada entre las manos. Estaba hecha un mar de lágrimas. Mi compañera de piso me llevó aparte y me explicó lo que había pasado. Al parecer, Lily había llegado esperando encontrarme, y se sorprendió al verla a ella. Lo primero que preguntó fue si estaba de visita o si ya estaba por irse. Cuando mi amiga le respondió con calma que no, que vivía allí, Lily explotó. Empezó una discusión unilateral donde ella subía cada vez más el tono, mientras mi compañera intentaba tranquilizarla. Al poco rato de estar en mi casa, Lily tuvo lo que mi compañera de piso describió como un ataque de pánico. Y no tengo razones para dudarlo. Pero en cuanto me vio, su crisis tomó un rumbo distinto, se volvió hacia mí y empezó a gritarme. Me llamó hermana horrible, mentirosa, parásito, toda una ráfaga de insultos. Lo de hermana horrible podía aceptarlo, nunca fingí lo contrario. Pero lo de mentirosa y parásito me dejó helado. Nunca le mentí, y mucho menos viví a expensas de ella. Hice todo lo posible por no perder la calma. La tranquilicé lo suficiente como para evitar que todo el edificio escuchara nuestro drama familiar. Y en ese punto, la verdad empezó a salir a la luz. Lily me confesó que Tracy, así llamaré a su madre, y mi papá habían usado la idea de que viviera conmigo como moneda de cambio durante meses, desde que ella decidió dejar su antigua escuela. Básicamente, le decían, saca buenas notas o no podrás mudarte con tu hermana, ordena tu cuarto o no vivirás con tu hermana, borra tus redes sociales o no tendrás permiso de quedarte con tu hermana. Era un chantaje constante. Y me dolió, porque comprendí que Lily no me gritaba a mí sola, me estaba lanzando toda esa frustración acumulada. Para serte sincero, nunca dudé de su versión. Conocía de sobra el estilo de mi papá, prometer cosas grandes y después dejar que nos consumiéramos esperando, sin garantía de que lo cumpliría. Así funcionaba cuando yo era niño. Lily incluso me contó que Tracy le había dicho que yo ya había aceptado una especie de prueba de una semana, después de la cual volvería con mi papá durante el verano para prepararse para mudarse conmigo de forma permanente. Escuchar eso me dejó en shock, porque desde el principio había sido clara en mi negativa. Y cuando lo pensé mejor, entendí la jugada, seguramente creían que, si Lily se presentaba en mi puerta con las maletas, yo cedería. Como tantas veces lo hice en el pasado para mantener la paz. Pero algo cambió. Por primera vez, Lily y yo hablamos de verdad. Una parte de la charla fue desahogarnos contra nuestro padre, otra contra Tracy, y el resto fue sobre arte. Nunca imaginé que de ese desastre pudiera salir algo positivo, pero ese día apareció un rayo de luz. No quiero exagerar. No estoy diciendo que de repente quiero ser la hermana mayor protectora que jamás tuve intención de ser. Pero por una vez, sentí una conexión auténtica debajo de todo el dolor. Lily terminó quedándose dormida en mi cama antes de que sus padres vinieran a recogerla. Yo me quedé sentada, agotada, esperando. Mi papá apareció casi a las 11 de la noche, furioso porque Lily se había dormido allí y sorprendido de que no la dejara pasar la noche. Yo estaba aún más enojada. Quería escuchar su versión después de todo lo que Lily me contó. No lo dejé ni respirar. Le solté un monólogo de 5 minutos, hablando tan rápido que casi me faltaba el aire. Dudo que recordara la mitad de lo que le dije. Cuando al fin pudo responder, lo único que dijo fue que me llamaría después para hablarlo con calma. Pero yo sigo firme, Lily no puede vivir conmigo. Incluso aunque quisiera, no tengo el espacio. Actualización 2. Perdón por el silencio, pero mi vida se convirtió en un torbellino. Entre la tensión familiar y todo lo demás, no había tenido fuerzas para escribir. Igual necesito contar lo que pasó después. Finalmente tuve la llamada con mi padre, y sí, salió a relucir más de lo que sospechaba. Lo que descubrí fue igual de desagradable que lo que imaginaba. Tracy, la madre de Lily, está prácticamente en bancarrota. Parte de mí quiere culparla por haber tenido un hijo siendo tan joven y sin un plan, pero la verdad es que su madurez emocional nunca despegó. Tal vez arrastra su propio trauma de infancia, no lo sé, y a estas alturas ni me importa.
Lo único claro es que quien paga las consecuencias es Lily. Resulta que Tracy pidió préstamos como si el dinero no se acabara nunca, y ahora está hundida en deudas imposibles de pagar. Le embargaron casi todo, y hasta le redujeron el sueldo, dejándole apenas lo necesario para sobrevivir. Para colmo, decidió vender su apartamento y mudarse a un lugar tan diminuto que me cuesta llamarlo vivienda. Intentó quedarse en la casa de mi papá, pero por suerte mi mamá puso un límite firme. Tracy y Lily no podían quedarse allí más de una semana, salvo en emergencias como cuando remodelaban su edificio. Así que su plan fue comprarse un estudio minúsculo, un gallinero glorificado, y quedarse allí mientras esperaba que alguien más, ese alguien siendo yo, diera un paso adelante y recibiera a Lily. Mi papá llegó a rogarme. Literalmente me suplicó que la dejara quedarse. Me prometió que Lily no sería una carga, pero yo no le creí. Aun si fuera cierto, la realidad es que no hay espacio. Le propuse que Tracy se mudara con él y que Lily cambiara de escuela, pero mi mamá se plantó y dijo que no. Eso provocó una pelea enorme y, al final, mi mamá terminó en el hospital por un ataque de pánico. Ese fue el colmo. Lily volvió con su madre. Tracy, furiosa, me culpó a mí, no a sus propias malas decisiones. Según ella, soy la única persona en el mundo capaz de darles un hogar estable, pero soy demasiado cruel para hacerlo. Ahí entró mi hermano, atacándome por no hacerme cargo. Y sí, él tiene casa propia, pero como acaba de tener un bebé, se absuelve de toda responsabilidad. Básicamente, su postura es, Lily es familia, siempre y cuando no sea el quien deba darle un techo. Mi papá sigue presionando a mi mamá, y cuando no está discutiendo con ella, me lanza comentarios pasivo-agresivos. Tracy me bombardea con mensajes llenos de culpa. Y mi hermano ni siquiera trata de ocultar el desprecio que me tiene. Te soy honesto, estoy considerando seriamente cortar lazos con todos. Honestamente, me duele hasta el alma ver cómo toda mi familia se me está volteando en contra. Si no fuera por mi mejor amiga, creo que ya me habría quebrado del todo. Ella es, probablemente, lo único bueno que me ha quedado en medio de este desastre. Actualización 3. No recuerdo si fue el miércoles o el jueves pasado, pero ese día mi mejor amiga llegó a casa del trabajo hecha polvo. Al principio pensé que había tenido otra de esas jornadas agotadoras en la clínica veterinaria donde trabaja. Pero cuando me miró con esa seriedad, la misma expresión que le he visto apenas 2 veces en los 15 años que llevamos de amistad, supe que venía algo fuerte. Me contó que había estado recibiendo llamadas anónimas, siempre en los momentos en los que yo no estaba. Cada vez que contestaba, la persona colgaba de inmediato, pero se alcanzaban a oír sonidos de fondo. Un televisor encendido, niños jugando, cosas así. Era tan inquietante que empezó a dejar que las llamadas pasaran directo al buzón. Y entonces vino lo peor, Tracy apareció directamente en su trabajo. Entró a la clínica como si nada, justo en la hora de comida de mi amiga, y le dijo que necesitaba hablar de asuntos urgentes de familia, relacionados conmigo. La acorraló y empezó a decir barbaridades. Según Tracy, mi amiga debía hacerse a un lado, dejar el departamento libre para que yo pudiera darle lugar a la verdadera familia. Lo más retorcido fue cómo lo manejó. Primero la acusó de ser parte del problema, de permitir mi crueldad por vivir conmigo en vez de dejar espacio para Lily. Mi amiga, que tiene un carácter fuerte cuando lo necesita, le respondió sin rodeos dónde podía meterse esas opiniones, y la advirtió que si volvía a acercarse le iba a llamar a la policía. Pero Tracy no se detuvo allí. Sacó la billetera y le ofreció 2 meses de renta para que se mudara temporalmente, con tal de que Lily pudiera ocupar la habitación. Cuando mi amiga le dijo que no, Tracy perdió completamente la compostura, empezó a gritar que mi amiga era una parásita, que seguro se acostaba conmigo, que ninguna amiga verdadera interpondría su presencia entre hermanas de sangre. Fue tan rápido que mi amiga no tuvo que repetir la amenaza de llamar a la policía, el personal de la clínica la echó de inmediato. Varios clientes presenciaron la escena, y mi amiga quedó mortificada. Cuando me lo contó, estaba en shock. Y al enfrentar a mi papá esperando que al menos condenara ese comportamiento, lo que hizo fue tratar de justificarla. Con ese tono de tranquilicémonos, me dijo, está desesperada, tienes que entenderlo. Yo le respondí que acoso y persecución en el trabajo no se justifican ni aunque alguien esté perdiéndolo todo. Pero él insistió en que, si yo hubiera ayudado desde el principio, nada de esto habría pasado. A lo que yo contesté, sin pensarlo, que si él hubiera mantenido el cinturón abrochado, tampoco estaríamos en esta situación. Le recordé que Lily es su hija, no la mía. Que esa responsabilidad le corresponde a él. Fue entonces cuando se me ocurrió preguntarle directamente si sabía que Tracy planeaba emboscar a mi amiga.
Se hizo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Al final, admitió que Tracy sí le había mencionado la idea, y que él simplemente la dejó hacer. Yo estaba tan furiosa que apenas podía hablar. Y en medio de eso, él soltó otra bomba, me contó que mi mamá ha estado teniendo lo que él llama episodios, desde su hospitalización. Según él, se obsesionó con todo el tema, al punto de quedarse despierta hasta la madrugada investigando sobre la nueva escuela de Lily. Incluso llegó a llamar a la oficina de admisiones, haciéndose pasar por tutora legal, para preguntar por opciones de vivienda. Dice que está preocupado por su estado mental, pero en lugar de buscar ayuda profesional, decidió usarlo como herramienta para presionarme. Si aceptas a Lily en tu casa durante el ciclo escolar, me dijo, tu madre por fin tendrá paz. Y todos podremos superar esto. Era tan descarado el chantaje que casi me dio risa. Le dije que la salud mental de mi mamá era consecuencia directa de su infidelidad y de sus malas decisiones, y que no pensaba encargarme yo de arreglarlo. Fue ahí cuando explotó. Me gritó, es una chica de 17 años, no una criminal, y es tu hermana. Llámala por su nombre. Yo le respondí, es mi media hermana, y no por elección. Me colgó. 2 días después, mi hermano apareció en mi puerta sin avisar. Noté algo distinto porque en vez de entrar directo, como siempre hacía, tocó. Se le notaba agotado, el bebé lo tiene sin dormir y su novia está lidiando con depresión posparto. Al principio me dio un poco de lástima, hasta que empezó a hablar. Según me contó, mi papá lo había llamado con un nuevo plan, que Lily viviera en su casa, porque él tiene más espacio y además siempre se llevó mejor con ella. Claro, su novia se negó rotundamente, ya tiene suficiente encima para sumar a un adolescente. Así que, como siempre, la culpa volvió a caer sobre mí. Mi hermano me dijo que, si yo hubiera aceptado a Lily desde el principio, su novia no estaría tan estresada, mi mamá no estaría con crisis y todo el caos se habría evitado. Le respondí que este no era mi problema ni el suyo, sino de nuestro padre. Que él fue quien se divirtió con su amante y ahora debe cargar con las consecuencias. Y que, francamente, era de mal gusto que viniera a exigirme eso. Él se enojó todavía más, así que le solté una idea, si estaba tan preocupado, podía mudarse con su novia y el bebé a la casa de nuestros padres, y dejar su casa libre para Lily y Tracy. La cara que puso fue impagable, puro horror. Balbuceó algo como eso es diferente, yo tengo una familia de la que ocuparme. Y yo le contesté, exactamente, yo también tengo la mía, la que elegí, mi amiga, la misma que ha estado a mi lado mientras ustedes exigen que la eche por alguien que apenas conozco. Se fue enojado, no sin antes decirme que estaba siendo egoísta y que me arrepentiría de alejarme de todos. Quizás tenga razón y si esté siendo egoísta, pero parece que soy la única en esta familia con la suficiente madurez como para no cargar con los errores de los demás. La verdad, ya tuve más que suficiente con todo el desastre que mi padre provocó en esta familia. Mi amiga y yo, hartos de sentir que no teníamos paz, empezamos a buscar un apartamento en otra parte de la ciudad. Queríamos un lugar donde ellos no pudieran encontrarnos. En parte era para poner distancia, pero también porque ya nos hacía falta un cambio por otras razones. Lo que más me duele es Lily. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Es solo una chica atrapada en el caos que los adultos hemos armado. Y aunque me dé pena, no significa que vaya a dejar que mi familia siga pasándome por encima. Actualización 4. No pensé que volvería a escribir otra actualización, pero parece que la vida tiene un humor retorcido. La búsqueda de departamento terminó siendo mucho más difícil de lo que pensábamos. Entre el presupuesto, que fuera un sitio decente y que además aceptara mascotas, porque mi amiga tiene un gato, se me olvidó mencionarlo, la cosa se puso cuesta arriba. Pero lo peor estaba aún por venir. Hace unas 3 semanas, mi amiga regresó del súper con la cara blanca como un fantasma. Yo estaba en plena llamada de trabajo cuando entró así que tuve que colgar rápido. Apenas me solté del cliente, ella me contó lo que había pasado. Se había topado con la novia de mi hermano en uno de los pasillos. Según me describió, la mujer se veía fatal, lo cual era lógico después de un parto reciente. El bebé y todo el peso que le toca cargar con mi hermano y la familia. Lo que debía ser un simple hola terminó en un derrumbe completo. Ahí mismo, entre lágrimas, le confesó que mi hermano la estaba presionando cada día para que aceptara tener a Lily en casa. Él venía con todo tipo de excusas, que Lily estaba bajando sus calificaciones, que se veía deprimida viviendo en ese cuchitril con Tracy, que sería algo temporal mientras aparecía otra solución. Pero ella apenas puede con el bebé y la depresión posparto. Solo imaginar a una adolescente en medio de eso la superaba. Lo más retorcido fue cuando le dijo que yo, supuestamente, ya había aceptado quedarme con Lily,
y que todo se reducía a unas trabas logísticas. Mi cuñada se sentía culpable por no cooperar, creyendo que yo estaba en el proceso de dar el sí. Obviamente mi amiga le aclaró en ese mismo instante que nada de eso era cierto. Ahí fue cuando la cara de mi cuñada cambió. Estaba en shock al darse cuenta de que mi hermano la había estado engañando todo este tiempo. Y justo cuando pensamos que ya no podía ponerse peor, ella suelta otra bomba. Llevaba semanas sospechando de unas llamadas privadas que mi hermano hacía, siempre desde afuera o en el garaje. Al principio pensó que eran cosas del trabajo, hasta que una noche escuchó de pasada que él decía algo como, lo sé, pero no puedo seguir con esto mucho tiempo, ella no sospecha nada, pero la culpa me está matando. Esa misma noche lo enfrentó y él terminó confesando. Resulta que llevaba años mandándole dinero a Tracy. Al principio cantidades pequeñas, según él porque estaba en apuros económicos y papá no le daba suficiente ayuda. Pero con el tiempo Tracy fue pidiendo más y más, hasta que en los últimos 3 años le había sacado más de $15,000. 15,000, dinero que debió ir a la casa, al bebé, a su propia vida. Tracy le juró que papá no sabía nada y que todo debía quedar en secreto, porque él ya había hecho demasiado. Básicamente lo tenía agarrado con chantaje emocional. Mi cuñada revisó los estados de cuenta y confirmó la cifra. Estaba furiosa, pero mi hermano le rogó que no contara nada porque estaba intentando arreglarlo. Por eso quería a toda costa que Lily viviera en otro lado, para que se le quitara esa carga de encima. Al final, su brillante solución era que yo me quedara con Lily para que él dejara de ser exprimido. Todo esto me lo contó mi amiga con cara de que la cabeza le iba a estallar. La familia entera lleva años mintiendo, tapando cosas, manipulando, y ahora todo sale a flote como una bola de lodo. Hablé directamente con mi cuñada después de eso. Al principio dudaba, pero terminó soltando todo. Me dijo que incluso había pensado en dejar a mi hermano, no solo por el dinero, que ya de por sí era gravísimo, sino por las mentiras y cómo la había hecho sentir culpable por querer cuidar su salud mental. Según sus palabras, ya no reconocía al hombre con quien había formado una familia. Le aseguré que merecía algo mejor, que nada de esto era culpa suya. Incluso le ofrecí mi sofá si algún día necesitaba un lugar para ella y el bebé. No para Lily, no para mi hermano, sino solo para ellas. Ella rompió en llanto, me confesó que se había sentido aislada, como si todos la vieran como la mala por no aceptar a Lily. Me preguntó si debía contarle a mi papá lo del dinero. Le dije que era su decisión, que yo no quería quedarme atrapado en esa guerra. La situación parecía esas muñecas rusas, cada vez que destapas una, aparece otra mentira escondida dentro. Y como si todo esto no fuera ya demasiado, 2 días después mi papá aparece en mi puerta con la frase, «Tenemos que hablar de tu hermano». Resulta que ya sabía lo de los pagos desde hace meses. Se había enterado por accidente, cuando mi hermano le mandó por error un correo de confirmación de transferencia a su dirección en lugar de la suya. Al parecer, sus direcciones se parecen y fue un error de autocompletar. Mi hermano y mi padre comparten nombre, así que no me parece tan raro. Papá enfrentó a Molly, quien se quebró y admitió que había estado manipulando a mi hermano durante años. Pero aquí viene la parte que me hizo querer gritar. Papá había dejado que continuara porque significaba menos presión para él de mantener a Molly y a Lily. Básicamente, estaba permitiendo que mi hermano subsidiara su error mientras él se hacía pasar por el buen tipo que intentaba unir a la familia. Al parecer, vino a hablar conmigo cuando mi cuñada le contó todo. La red de mentiras y manipulación es tan profunda que me marea pensarlo. Papá usando la culpa de mi hermano para evadir sus propias responsabilidades. Mi hermano usando manipulación para intentar forzarme a resolver su problema de chantaje. Molly explotando la culpa de todos para financiar su estilo de vida. Mamá probablemente teniendo crisis porque intuye todas las mentiras, aunque no conozca los detalles. Fue entonces cuando soltó la última bomba, él y mamá están considerando divorciarse. Mamá creo que ha tenido suficiente, y su terapeuta le ha dicho que debe salir del ambiente tóxico si quiere tener una oportunidad de sanar. Ha estado quedándose en casa de su hermana durante la última semana. Así que ahora la relación de mi hermano se está desmoronando. Mis padres van camino al divorcio. Molly probablemente está en pánico porque se le acaba la fuente de dinero, y Lily sigue atrapada en medio de toda esta disfunción adulta. Mi decisión en medio de todo este asunto es fácil, he decidido bloquear a todos los que están mal de la cabeza. Solo he dejado a mi mamá y mi cuñada sin bloquear. Sé que se vendrán meses difíciles si la temporada de separaciones y divorcios realmente comienza. Actualización 5. No creo que sea una conclusión a mi historia, porque hay algo realmente disfuncional en mi familia. No solo en mi hermano, mi madre, mi padre, especialmente él, o Molly,
pero al menos las cosas se van calmando para mí. Ellos seguirán con sus problemas, pero planeo mantenerme bastante alejada. Mi cuñada se ha separado de mi hermano. Estuvo viviendo una semana con nosotras y luego sus padres vinieron a buscarla y se la llevaron a vivir con ellos. Para quien dijo que si puedo tener a mi cuñada viviendo aquí, pero no a mi media hermana, la situación es muy diferente. Primero, tengo una relación distinta con mi cuñada. Luego, solo fue una semana, no algo más permanente. Y tercero, puedo dejar vivir aquí a quien yo quiera, y a quien no quiera, no. Mis padres se están divorciando, y mi madre se ha mudado con mis abuelos, más cerca de su familia. No sé cómo estará mi padre, porque desde que lo bloqueé no tuve contacto alguno. Creo que está enojado conmigo, porque dejé a mi cuñada quedarse aquí. Pero para él, la respuesta que di arriba también se ajusta. Con respecto a Lily, aún vive con su madre y ha pedido el traslado a una escuela más cercana. Me pregunto si, cuando mis padres finalmente se divorcien, mi padre las llevará a vivir con él. Creo que sería lo justo después de tanto que ha hablado. Tampoco hablo con mi hermano. Y aunque sé que las cosas no quedarán tranquilas con ellos, al menos con mi limitada interacción en estos momentos, no espero más drama que me afecte directamente. Edición, mis padres están divorciados desde hace 2 meses, quizá más. Pero mi padre no ha llevado a vivir a Molini y a Lily a su casa. Y eso que la casa familiar la obtuvo él en el divorcio. Como dije alguna vez en algunas de las publicaciones, a mi padre le gusta divertirse, pero no la responsabilidad que conlleva. Me alegra que mi madre se haya divorciado de él y que hasta mi hermano lo haya apartado de su vida.